No vas a creer lo que me pasó el invierno pasado. Yo misma aún no lo creo del todo, pero tengo que contártelo. Todavía me tiemblan las manos de solo pensarlo. Tengo 72 años y llevo casi 15 viviendo sola en estas montañas. Mi cabaña está a unos 20 kilómetros, en un viejo camino forestal que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. El condado dejó de mantenerlo hace años, así que solo estamos yo y los valientes que se aventuran hasta aquí en sus 4x4. Normalmente, solo viene el cartero una vez a la semana y quizás 1 o 2 cazadores durante la temporada. Me mudé aquí después de que muriera mi marido. La ciudad se había vuelto demasiado ruidosa, demasiado llena de recuerdos. Aquí, los únicos sonidos son el viento en los pinos, el arroyo fluyendo sobre las rocas, y de vez en cuando, algún ciervo cruzando mi jardín. Me viene de maravilla. Tenía mi huerto, unas cuantas gallinas y suficiente leña para todo el invierno. O eso creía. Octubre había sido inusualmente templado ese año. Recuerdo que me pareció extraño, porque normalmente a mediados de noviembre ya había tenido las primeras heladas, pero las hojas de algunos árboles seguían verdes y yo seguía cosechando tomates de mi huerto hasta bien entrado el mes. Las gallinas ponían más huevos de lo habitual, e incluso ellas parecían inquietas por el prolongado calor del verano. Los ancianos del pueblo predecían un invierno crudo. Siempre lo hacen, pero esta vez parecían más serios. Cada vez que bajaba de la montaña a buscar provisiones, oía las mismas advertencias: abastécete pronto, corta la leña, asegúrate de que tu techo resista una fuerte nevada. El tipo de conversación que te hace prestar atención, aunque la hayas oído incontables veces. Había vivido muchos inviernos en la montaña, pero algo en el comportamiento del clima me preocupaba. Los animales también se comportaban de forma extraña. Las ardillas trabajaban incansablemente, enterrando avellanas por todas partes. Las aves que deberían haber migrado al sur semanas antes seguían rondando, como si no se decidieran. Incluso mis gallinas se comportaron de forma diferente. Se quedaban más cerca del gallinero y hacían más ruido de lo habitual. A finales de noviembre, había cortado y apilado más leña que nunca. Mi pequeño almacén estaba lleno de conservas, verduras en conserva y suministros de emergencia. Incluso había comprado pienso extra para las gallinas y comprobado que mi generador de emergencia funcionara. En retrospectiva, fue como si un instinto me dijera que me preparara para algo más grande que una simple tormenta invernal. La bajada de temperatura fue brutal. Un martes, todavía hacía suficiente calor como para trabajar al aire libre con una chaqueta ligera. El miércoles por la mañana, el cubo de agua estaba congelado y la radio meteorológica ya anunciaba la formación de una tormenta inusual en el oeste. De esas tormentas que se nombran y rastrean como un huracán. El invierno pasado, diciembre nos golpeó con fuerza. Para la tercera semana, ya había nevado más que la mayoría de los inviernos. Meteo France no dejaba de hablar de una enorme tormenta que venía del oeste, un fenómeno que, según ellos, ocurre una vez cada década. Ya había visto bastante mal tiempo, así que simplemente hice lo de siempre. Revisé mis provisiones, apilé leña extra junto a la puerta y me aseguré de que el gallinero estuviera bien cerrado. Pero desde el principio, el ambiente era diferente. La presión atmosférica bajaba tan rápido que me taponaban los oídos. Los vientos también soplaban de direcciones inusuales, generalmente asociadas con tornados, no con nieve. Las gallinas dejaron de poner y se acurrucaron en su gallinero. Incluso durante el día, tenía un dolor en las articulaciones que nunca antes había experimentado. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer el lunes por la noche, diminutos y duros como trozos de hielo. Para el martes por la mañana, ya había 15 centímetros de nieve, la más seca que había visto en mi vida. No se asentó en absoluto, voló como arena. El viento era constante, pero aún no fuerte, lo suficientemente constante como para mantener la nieve en movimiento y reducir la visibilidad. Pasé el martes revisándolo todo 2 veces. Las gallinas tenían suficiente para comer y beber, aunque parecían inquietas. La pila de leña estaba cubierta y fácilmente accesible. Todas mis ventanas estaban cerradas y había traído queroseno para las lámparas. El generador estaba probado y listo, aunque esperaba no tener que usarlo. El martes por la noche, comenzó la verdadera tormenta. Golpeó un martes por la noche. Lo recuerdo porque había escuchado la radio antes y todavía hablaban de ello, como si la tormenta pudiera cambiar de dirección. Alrededor de las 8 de la noche, el viento arreció, y para las 9 de la noche,
apenas podía distinguir el gallinero desde la ventana de mi cocina. La transformación fue increíble. Lo que había sido una brisa constante pero manejable de repente se convirtió en una fuerza feroz y furiosa. La casa comenzó a crujir de una manera que nunca antes había oído, y la nieve golpeaba las ventanas con tanta fuerza que sonaba como si alguien estuviera lanzando puñados de grava contra el vidrio. Para las 10 de la noche, no podía ver la luz de mi porche desde adentro. La nieve ya no caía simplemente. Se movía horizontalmente, impulsada por ráfagas de viento que debían de haber superado los 96 kilómetros por hora. Los árboles que habían estado allí durante décadas se doblaban como la hierba, y podía oírlos crujir a lo lejos. Secos crujidos atravesaban el viento aullante. La temperatura se desplomó. Mi termómetro pasó de 20 grados centígrados al atardecer a bajo cero a medianoche, y seguía bajando. A pesar del fuego ardiendo con fuerza y de todas las luces encendidas, la casa se enfriaba. Sentía el calor escaparse por las paredes. Por mucha leña que echara al fuego, a medianoche supe que era diferente. El viento no solo aullaba, sino que gritaba. La nieve caía con tanta fuerza que parecía como si un muro blanco se hubiera alzado justo delante de mis ventanas. La temperatura bajó tan rápido que podía sentir el frío filtrándose por las paredes, incluso con el fuego aún ardiendo. Se fue la luz sobre las 2 de la madrugada. No es raro aquí, pero el momento fue terrible. Tenía muchas velas y lámparas de aceite, pero la casa empezó a enfriarse rápidamente sin la calefacción eléctrica. Eché otro leño al fuego e intenté dormir un poco, pero el ruido era infernal. Los árboles crujían como disparos y algo golpeaba la casa sin parar. Era imposible dormir. Cada pocos minutos, un golpe sordo resonaba por el bosque, probablemente otro árbol cayendo. El estruendo reverberaba por las montañas como un trueno. El viento era tan fuerte que me costaba pensar con claridad, y la casa se sacudía con cada ráfaga. Alrededor de las 3 de la mañana, oí algo diferente. Un golpeteo rítmico contra la pared trasera de la casa, demasiado regular para ser solo escombros arrastrados por el viento. Tomé una linterna y revisé todas las ventanas a las que pude llegar sin peligro, pero la nieve era tan profunda que no podía ver nada. El golpeteo continuó durante unos 20 minutos, luego cesó tan abruptamente como había comenzado. Al amanecer, la tormenta seguía furiosa, pero se había estabilizado. El viento aulló durante 10 o 15 minutos, luego se calmó casi por completo, antes de volver a arreciar con aún más fuerza que antes. Durante las calmas, oía la nieve y el hielo asentarse y crujir, el sonido de un paisaje en profunda transformación. Logré abrir la puerta durante una calma y descubrí un mundo que no reconocía. La nieve ya tenía casi 1 metro de profundidad y seguía cayendo con fuerza. Mi camioneta estaba completamente sepultada, solo quedaba un montículo blanco donde sabía que había estado estacionada. El camino al gallinero había desaparecido por completo, y el gallinero mismo estaba medio enterrado bajo un ventisquero. Las gallinas seguían vivas. Podía oírlas cacarear ansiosamente en su refugio, pero era imposible llegar hasta ellas sanas y salvas. Tenía que esperar a que pasara la tormenta para sacarlas. Al menos el gallinero era resistente y estaba bien aislado. Tendrían frío y estarían asustadas, pero sobrevivirían. El miércoles fue peor que la noche del martes. La tormenta se había intensificado durante la noche, y ahora la nieve caía tan rápido que ni siquiera podía verme la mano que cubría la cara. El viento soplaba sin parar. No había tregua, solo un aullido incesante que sacudía la casa. Pasé el día alimentando el fuego y comprobando si había goteras o daños. El techo aguantaba, pero oía cómo se formaba hielo en las canaletas. Algunas ventanas empezaban a congelarse por dentro a pesar del fuego. El frío se colaba lentamente, pero con fuerza. Alrededor del mediodía, los golpes volvieron a empezar. Esta vez venían de la fachada, cerca de la puerta. Un martilleo rítmico, como si algo intentara entrar. Miré por la ventana, pero no vi más que remolinos de nieve. El ruido continuó durante horas, a veces parando y luego volviendo a empezar desde otro lugar. Empecé a preguntarme si sería un animal, quizás un ciervo o un alce, buscando refugio de la tormenta. Pero el ruido era demasiado deliberado, demasiado regular. Era como si algo estuviera probando la casa, buscando puntos débiles o formas de entrar. Al acercarse la noche, empecé a preocuparme por mis provisiones. Había usado más leña de la que esperaba debido al frío extremo, y también estaba consumiendo el aceite de mi lámpara más rápido de lo habitual.
Si la tormenta duraba mucho más, quizá tendría que empezar a racionar la calefacción. Los golpes cesaron al atardecer, pero estaba demasiado ansioso para relajarme. Cualquier ruido de la casa me sobresaltaba. Cada ráfaga de viento sonaba como pasos en el tejado. No dejaba de revisar las herraduras, aunque sabía perfectamente que ningún ser humano podía estar afuera con ese tiempo. La noche del miércoles fue un auténtico suplicio. La tormenta llevaba más de 24 horas azotando la casa y no daba señales de amainar. Al contrario, parecía intensificarse. El viento era tan fuerte que no podía pensar con claridad, y el frío se colaba por cada grieta de las paredes. Arrastré mi colchón a la habitación principal, cerca de la chimenea, e intenté dormir allí. Hacía más calor que el dormitorio, pero aún así hacía tanto frío que necesitaba todas mis mantas. Había que alimentar el fuego cada hora, lo que significaba que nunca dormía más de 40 o 50 minutos seguidos. Alrededor de las 10 de la noche, oí algo que me heló la sangre. Era un llanto. No era el viento, ni el susurro de las ramas, sino un llanto de verdad, como el de un bebé, pero más profundo, más resonante. Al principio, pensé que la tormenta me estaba jugando una mala pasada, pero el sonido persistía incluso durante los breves momentos de calma. El llanto parecía venir de afuera, de algún lugar cerca de la casa. Era débil pero persistente, subiendo y bajando como el llanto de una ballena bebé, con una entonación que definitivamente no era humana. Al principio, pensé en un gato montés o en algún otro animal, pero nunca había oído nada parecido. Intenté ignorarlo y dormir, pero el sonido me atormentaba. Había algo profundamente angustioso en él, una cualidad que parecía perforarme el pecho y estrujarme el corazón. No era simplemente el llanto de un animal en apuros. Era el llanto de un ser joven, indefenso y aterrorizado. La segunda noche fue peor. La tormenta seguía rugiendo. Seguí la rutina, revisé el fuego, las ventanas en busca de escarcha y me aseguré de que no hubiera goteras. Me estaba preparando para ir a la cama cuando oí algo que me heló la sangre. El llanto se oía con más claridad ahora, sin duda venía de fuera de la casa. Durante un breve silencio, lo oí con claridad. Dos voces distintas, ambas jóvenes, ambas angustiadas. Los sonidos que emitían no se parecían a nada que hubiera oído antes, pero la emoción que se escondía tras ellos era innegable. Fuera cual fuera el motivo, afuera hacía frío, él estaba asustado y probablemente se estaba muriendo. Cogí mi linterna y mi abrigo grueso. La razón me decía que me quedara dentro, pero algo en ese sonido me atraía irresistiblemente. Era llanto, lo que significaba que algo sufría y estaba aterrorizado. Había criado a 3 hijos y ayudado a innumerables nietos a lo largo de los años, y ese instinto de responder al llanto de un bebé era demasiado fuerte como para ignorarlo. El frío me golpeó con fuerza al abrir la puerta. El viento casi me arrebata la linterna de las manos, y la nieve era tan profunda que apenas podía respirar, pero el llanto se oía ahora con más claridad, procedente del lateral de la casa, donde los cimientos se unían al suelo. Seguí el sonido, moviéndome con cautela porque la nieve ya me sobrepasaba las rodillas en algunos lugares y me llegaba hasta la cintura, donde se había acumulado. El viento intentaba desequilibrarme, y varias veces tuve que agarrarme a la pared de la casa para no caer. Al rodear la cabaña, el haz de luz de mi linterna iluminó una forma oscura acurrucada contra los cimientos de piedra. Al principio, pensé que era un montón de ramas viejas, o quizás escombros arrastrados por la tormenta. Entonces algo se movió, y me di cuenta de que estaba ante un ser vivo. Eran 2, apretados contra la roca cubierta de hollín. Pequeños, tal vez del tamaño de niños de 3 años, sus proporciones eran extrañas. Sus brazos y piernas eran demasiado largos, sus torsos demasiado anchos. Estaban cubiertos de pelaje marrón oscuro, enmarañado y endurecido por cristales de hielo. Pero fueron sus rostros los que me congelaron hasta los huesos. No eran ni completamente humanos ni completamente animales, algo intermedio. Su estructura ósea era más humana que simiesca, pero las proporciones eran diferentes. Cuencas oculares más anchas, arcos superciliares más pronunciados, nariz más plana. Sus ojos eran enormes y oscuros. Y cuando me miraron, vi inteligencia en ellos. No inteligencia animal, sino algo mucho más profundo y complejo. Se estaban muriendo. Lo comprendí al instante. Respiraban superficial y trabajosamente. Sus cuerpos temblaban tan violentamente que apenas podían mantenerse en pie. Se les había formado hielo en el pelaje, las pestañas,
incluso alrededor de las fosas nasales. Fueran lo que fuesen, solo eran bebés, y se morían de frío pegados a mi casa. No me pregunté qué podrían ser ni si podrían ser peligrosos. Solo vi dos criaturas diminutas que necesitaban ayuda desesperadamente. El instinto maternal que me había impulsado a salir fue más fuerte que cualquier miedo o confusión ante lo que vi. Me quité mi grueso abrigo y los envolví en lo mejor que pude. No se resistieron ni intentaron huir. Al contrario, parecieron entender que intentaba ayudarlos. Gimieron suavemente y se acurrucaron contra mi calor. Sus pequeñas manos, y efectivamente eran manos, con pulgares oponibles y dedos bien definidos, se aferraron a mi ropa. Eran más pesadas de lo que había imaginado, densas y sólidas, como niños bien alimentados, pero logré levantarlas a ambas. Una era notablemente más pequeña que la otra, quizás un año más joven, y parecía más débil. La más grande le hacía suaves sonidos a su compañera, como para tranquilizarla. Meterlas dentro fue una verdadera odisea. El viento amenazaba con desequilibrarme, y con ambas manos ocupadas y la linterna bajo el brazo, la visibilidad era escasa. La nieve me azotaba la cara. Más de una vez, tuve que detenerme y tantear la pared de la casa para asegurarme de que iba por buen camino. Cuando finalmente logré abrir la puerta y entrar en la relativa calidez de la cabaña, el contraste fue impactante. Las criaturas en mis brazos parecieron percibirlo al instante. Sus temblores se intensificaron al principio, como si el cambio de temperatura las hubiera sacudido, luego disminuyeron gradualmente. Los coloqué frente a la chimenea y los envolví en todas las mantas que encontré. Su pelaje estaba tan frío que parecía congelado, y temblaban con tanta fuerza que temí que les diera un ataque. Vi cristales de hielo por todo su pelaje, sus pestañas, alrededor de sus fosas nasales y bocas. Aticé el fuego tanto como me atreví y los acerqué lo más que pude sin arriesgarme a quemarlos. Parecían entender lo que era el fuego y no intentaron tocarlo, pero se acercaron todo lo que pudieron y estiraron las manos hacia el calor. Sus manos eran fascinantes e inquietantes a la vez. Ciertamente no eran patas humanas, pero tampoco eran patas de animal. Sus dedos eran más largos que los humanos, con una articulación adicional que les permitía doblarse de maneras imposibles para los míos. Sus pulgares también estaban posicionados de manera diferente, lo que les daba un agarre increíblemente fuerte y versátil. Calenté un poco de leche en la estufa de leña, comprobando cuidadosamente que no estuviera demasiado caliente. Cuando les ofrecí un poco, miraron la taza con evidente inteligencia, comprendiendo lo que les ofrecía, pero sin saber si podían confiar en mí. La criatura más grande, vacilante, extendió la mano y tocó la taza, luego la retiró como para comprobar la temperatura. Al encontrarla aceptable, una de ellas tomó la taza con ambas manos y bebió lentamente, mirándome por encima del borde con sus grandes ojos oscuros. La más pequeña se mostró más indecisa. Nos miraba a mí y a su compañero, deseando claramente el calor y la comida, pero temeroso de aceptarlos. El mayor emitió unos sonidos suaves, una especie de gruñido bajo que pareció animarlo. Finalmente, el más joven aceptó su taza y bebió. Les di pequeños trozos de pan y un poco de sopa que había calentado al fuego. Comieron con cuidado, examinando cada trozo antes de llevárselo a la boca. Sus modales en la mesa eran sorprendentemente buenos. No acaparaban la comida y parecían entender el concepto de compartir. Lo que más me impresionó fue su forma de comunicarse. Emitían sonidos suaves, que no eran exactamente lenguaje, pero sin duda significativos. El mayor parecía cuidar al pequeño, ofreciéndole primero la comida, asegurándose de que se quedara cerca del fuego y tocándolo suavemente cuando parecía asustado. No me quitaban la vista de encima mientras comían, no de forma agresiva ni amenazante, sino con intensa curiosidad. Me observaban con la misma atención que yo a ellos, intentando comprender qué era yo y si les hacía daño. Una vez saciada su hambre, se acurrucaron junto al fuego y parecieron relajarse por primera vez desde que los había acogido. Dejaron de temblar y su respiración era más profunda y regular. El más pequeño incluso se durmió, acurrucado contra su compañero. No pegué ojo en toda la noche. Atendí el fuego y los observé respirar, asegurándome de que mantuvieran el calor y recuperaran las fuerzas. Una parte de mí estaba aterrorizada. ¿Qué podrían ser? ¿De dónde habían salido? Pero sobre todo, sentía un instinto protector. Eran tan pequeños y vulnerables, y habían estado a punto de morir cuando los encontré. Al amanecer, su estado había mejorado considerablemente. Ya no temblaban, y su pelaje,
seco y esponjoso, les daba un aspecto más imponente y saludable. Parecían más fuertes, más alertas y más curiosos por su entorno. El más grande se levantó y empezó a explorar la cabaña, moviéndose con cuidado y tocando los objetos con delicadeza. Parecía especialmente interesado en mis libros, pasando los dedos por las tapas y abriéndolos para mirar las páginas. Era evidente que no sabía leer, pero parecía comprender que las marcas en el papel tenían un significado. El más pequeño se quedó cerca del fuego, observando con interés todo lo que hacía su compañero. Cuando el más grande encontró un pequeño espejo de mano en mi cómoda, ambos quedaron fascinados por sus reflejos. Tocaron suavemente el cristal y luego miraron detrás del espejo para ver de dónde provenían las imágenes. Su inteligencia era innegable. No eran solo animales inteligentes. Eran seres pensantes, capaces de razonar, curiosos y hábiles para resolver problemas. Cuando se topaban con algo que no entendían, no reaccionaban instintivamente. Lo estudiaban, experimentaban, intentaban comprender cómo funcionaba. Hacia el final de la mañana, empezaron a emitir sonidos diferentes, tonos más suaves y musicales que parecían dirigidos a mí. Tardé un rato en darme cuenta de que intentaban expresar su gratitud. El más grande se señaló a sí mismo, luego a su compañero, luego a mí, cada vez con sonidos suaves. Empecé a hablarles con voz suave y tranquila. Parecían apreciar el sonido del habla humana, aunque no entendían las palabras. Inclinaban la cabeza y escuchaban atentamente, a veces ofreciendo respuestas tenues que casi daban la impresión de que intentaban unirse a la conversación. La tormenta de nieve continuó durante 2 días. El viento nunca amainó del todo, y la nieve seguía cayendo a un ritmo nunca visto. El jueves por la mañana, ni siquiera podía ver el gallinero. Estaba completamente enterrado bajo un ventisquero de al menos 2,5 metros o 3 metros de espesor. Las criaturas, a quienes había empezado a considerar niños, se adaptaron a la rutina con sorprendente facilidad. Me ayudaron a encender el fuego, trayéndome pequeños trozos de leña del montón cerca de la puerta. Parecían entender que el fuego era esencial para el calor y la supervivencia, y se aseguraban de que nunca se apagara por completo. Observaban todo lo que hacía con intensa concentración, como si intentaran comprender el funcionamiento de los asuntos humanos. Cuando cocinaba, se quedaban cerca y observaban cada paso. Cuando leía, se sentaban en silencio, escuchando mi voz, a veces emitiendo pequeños sonidos que parecían preguntas o comentarios. El más pequeño era más tímido que su compañero, pero también más cariñoso. Se sentaba cerca de mí mientras hacía pequeñas tareas, a veces extendiendo la mano para tocarme suavemente el brazo o la mano. El mayor era más independiente y curioso, siempre explorando cosas nuevas o intentando descubrir cómo funcionaban. Aprendían increíblemente rápido. Al segundo día, comprendían las relaciones básicas de causa y efecto en la cabaña. Sabían que la leña hacía que el fuego ardiera más fuerte, que el fuego producía calor y que el calor era agradable. Sabían que algunos de los sonidos que hacía significaban que estaba contento con ellos, y otros que quería que me prestaran atención. Aún más asombroso, parecían comprender el concepto de ayudar sin que se lo pidieran ni se lo enseñaran. Empezaron a anticiparse a mis necesidades y a intentar proveer para mí. Si me costaba alcanzar algo, uno de ellos iba a buscarlo. Si estaba trabajando en una tarea que requería varias personas, ellos intervenían para ayudar. Su mutua atención era conmovedora. El mayor vigilaba constantemente a su compañero menor, asegurándose de que estuviera abrigado, comiera lo suficiente y estuviera a salvo. El menor buscaba consejo y consuelo en su compañero, pero también demostraba una independencia notable para ser tan joven. Para el jueves por la noche, su presencia se había convertido en algo natural. Habían encontrado su lugar en la rutina diaria de la cabaña, y su presencia era reconfortante en lugar de aterradora. Cuando me sentaba junto al fuego a leer por la noche, venían y se acurrucaban a mi lado. El menor a menudo se dormía contra mi pierna mientras el mayor escuchaba mi voz. El viernes por la mañana, me desperté en un silencio inusual. La tormenta no había pasado del todo, pero el viento había amainado lo suficiente como para que volviera a oír sonidos aislados. El crujido de la nieve, el crujir de las ramas, el canto lejano de un pájaro que había sobrevivido milagrosamente a la ventisca. Las criaturas parecieron percibir el cambio de inmediato. Se acercaron a las ventanas y contemplaron el paisaje nevado, luego me miraron a mí y luego fijaron la vista en la puerta. Por primera vez desde que las había traído adentro, parecían inquietas, incluso nerviosas.
Me abrigué bien y salí a evaluar los daños y a ver cómo estaban las gallinas. El mundo había cambiado por completo. En algunos lugares, la nieve me sobrepasaba la cabeza, y los puntos de referencia familiares de mi propiedad estaban enterrados o irreconocibles. Varios árboles grandes habían caído y mis caminos habituales estaban intransitables. Las criaturas me siguieron hasta la puerta, pero se negaron a salir. Permanecieron en el umbral, olfateando el aire e intercambiando ruiditos extraños, a diferencia de su forma habitual de comunicarse. Su comportamiento urgente me preocupó, aunque no entendía por qué. Las gallinas habían sobrevivido, pero tenían frío y estaban traumatizadas. Su agua se había congelado y habían consumido la mayor parte de sus reservas de alimento. Pasé una hora sacándolas y asegurándome de que tuvieran comida y agua frescas, mientras las dos criaturas me observaban desde la puerta, visiblemente preocupadas. Fue entonces cuando vi las huellas. Eran enormes, de al menos 45 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho en su punto más ancho. Parecían casi humanas, pero con dedos mucho más largos y lo que parecían marcas de garras en las puntas. La longitud de sus pasos también era increíble, sugiriendo una criatura mucho más grande y poderosa que un humano. Las huellas provenían del corazón del bosque, serpenteando alrededor de mi casa varias veces, para luego adentrarse en el bosque en otra dirección. Eran recientes, dejadas después de que se derritiera la nieve, pero antes de que saliera. Algo grande había estado merodeando por mi propiedad mientras dormía. Seguí las huellas con la vista hasta donde alcanzaba la vista en el bosque. Formaban un patrón preciso, sin el desvío ni la sinuosidad característicos de las huellas de animales. Quienquiera que las hubiera dejado sabía exactamente a dónde iban y qué buscaban. Las huellas recorrían mis paredes, bajo mis ventanas, y se unían al punto exacto donde había encontrado a las dos pequeñas criaturas. Luego dieron 2 vueltas alrededor de la casa antes de volver directamente a la espesura del bosque. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando entendí la situación. Estas huellas pertenecían a la familia de criaturas que había rescatado. Pero padres, hermanos y hermanas, también podrían ser un grupo entero que había venido a buscar a los niños desaparecidos. Encontraron la casa donde se habían refugiado sus hijos, se aseguraron de que estuvieran sanos y salvos, y luego se retiraron a esperar. Me volví hacia las 2 cáritas que me observaban desde la puerta. Ahora emitían sonidos diferentes, ni verdaderos gemidos ni llamadas. Tenían los oídos tensos por la impaciencia, y seguían buscando el bosque donde desaparecían las huellas. El mayor salió por primera vez, avanzando con cautela por la nieve profunda, pero con paso decidido hacia el límite del bosque. El animal se transportó a 6 metros de la casa y emitió una serie de chillidos, además de todos los que habíamos oído antes, que eran característicos de la zona habitable. Desde las profundidades del bosque llegó una respuesta, profunda y resonante, sin duda similar a la del joven, pero mucho más profunda y poderosa. Parecía provenir de todas partes a la vez, como si grandes criaturas se dispersaran por el bosque. La criatura más pequeña se unió a su compañera afuera, y juntas comenzaron a emitir sonidos excitados hacia el bosque. Entiendo que hablaban con su familia, para tranquilizarlos y explicarles lo que les había sucedido. Los sonidos provenientes del bosque se acercaban y se multiplicaban. Lo que comenzó como gritos lejanos se convirtió en una compleja conversación que involucraba varias voces de diferentes tonos y timbres. Algunas personas tienen la seguridad de las voces adultas, profundas y potentes. Otras parecían más jóvenes, tal vez adolescentes u otros niños. Ahora podía oír movimiento en el bosque, el sonido de cuerpos imponentes abriéndose paso entre la nieve y la maleza. Las ramas crujían y la nieve caía de las ramas oscilantes de los pinos. Fuera lo que fuese lo que hubiera allí, era numeroso e imponente. Las jóvenes criaturas se agitaban cada vez más a medida que sus familias se acercaban. Casi bailaban en la nieve, emitiendo gritos de alegría y señalando la casa, a mí, al bosque. Parecían narrar su aventura, describiendo cómo los habían rescatado y cuidado. Entonces vi al primer adulto. Surgió de detrás de un inmenso pino, a unos 50 metros de distancia. A pesar de la distancia, su cuello era impresionante. Debía de medir al menos 2,5 metros, con hombros más anchos que los de cualquier humano que hubiera visto. Su cuerpo estaba cubierto del mismo pelaje marrón oscuro que los cachorros, pero nada en su complexión ni en su comportamiento era infantil. Me miró directamente a los ojos y permaneció completamente inmóvil, observándome con evidente inteligencia. Da la impresión de estar siendo evaluados,
analizados para determinar el nivel de amenaza y las intenciones del individuo. Las dos crías provocan una crisis de excitación, pero el adulto crece bastante y se detiene con claridad. Otros adultos aparecen entre los árboles. Perdí la cuenta después de una docena, pero seguramente había más. A pesar de su tamaño, se movían en silencio, formando un círculo suelto alrededor de mi propiedad. Fue claramente una acción coordinada, una reflexión táctica que requería comunicación y planificación. El más alto, sin duda el líder del grupo, dio un paso al frente. Era aún más imponente que los demás, quizá de casi 3 metros, con cicatrices en el pecho y los brazos que atestiguaban una vida larga y peligrosa. Sus ojos eran del mismo color oscuro que los de los más jóvenes, pero su expresión era todo menos amable. El líder se acercó lenta y deliberadamente, cada paso claramente calculado. No me quitó la vista de encima, y pude ver que estaba listo para reaccionar al instante ante el más mínimo gesto amenazante. Los demás adultos mantuvieron sus posiciones en el círculo, rodeándome eficazmente, manteniendo la distancia. Cuando el jefe estaba a unos 6 metros de distancia, se detuvo y emitió un sonido que jamás olvidaré. Un rugido profundo, que parecía provenir de su pecho en lugar de su garganta. Esto no es del todo cierto, pero es indudable que es un hijo de autoridad y poder. Las dos jóvenes criaturas reaccionaron de inmediato, colocándose a medio camino entre su líder y yo. Comenzaron a emitir sonidos rápidos y excitados, señalando hacia mí, hacia la casa, hacia sí mismos. Entiendo que contaban su historia. Habían quedado atrapados en la tormenta, como los encontré y les di refugio, como los alimenté y les di calor. El jefe escuchaba sin interrumpirme, con su respeto fijo en mí. Lo observé absorber la información, intentando comprender la relación entre sus crías y este extraño humano que las había acogido. Otros adultos se acercaron mientras él recitaba, tan cerca que pude leer la inteligencia en sus ojos. El parecido familiar entre ellos y las crías era sorprendente. Algunas eran claramente hembras, ligeramente más pequeñas y con marcas más delicadas. Otros eran obviamente machos, más grandes y musculosos. Lo que más me impactó fue la sorprendente similitud entre su comportamiento y el de las crías, a pesar de su apariencia no humana. Se erguían con naturalidad, usaban las manos expresivamente al comunicarse y mostraban claras respuestas emocionales a lo que las crías les contaban. No se trataba solo de un grupo de animales. Era una familia con todas las complejas relaciones y dinámicas que ello implicaba. El líder continuó observándome mientras las crías terminaban su relato. Cuando terminaron, nos miró a ellos y a mí varias veces, procesando la información y tomando una decisión. Entonces ocurrió algo extraordinario. Una de las crías, la más grande, que había sido más valiente durante toda su estancia, corrió hacia mí y me tomó de la mano. Me guió unos pasos y luego hizo un gesto hacia el líder de su familia mientras emitía suaves sonidos musicales. Comprendí lo que hacía. Me presentaba, avalaba mi nombre, dejando claro que era un amigo y no una amenaza. La más pequeña se unió a nosotros, tomando mi otra mano y añadiendo su propia voz a la presentación. La expresión del líder empezó a cambiar. El cansancio no desapareció por completo, pero se le unió algo que podría haber sido gratitud o respeto. Miró a sus hijos, ambos obviamente sanos e ilesos a pesar de su terrible experiencia, y luego a mí. Lenta y deliberadamente, la enorme criatura bajó la cabeza hacia mí. No fue exactamente una reverencia, pero sin duda fue un gesto de reconocimiento y respeto, entendiendo que los había ayudado cuando más lo necesitaban. Uno a uno, todos los demás adultos del grupo hicieron lo mismo. Una docena de cabezas enormes se inclinaron hacia mí, un momento de reconocimiento que trascendió las fronteras de las especies. Fue la comunicación no verbal más profunda que jamás había experimentado. Tras el momento de reconocimiento, el líder llamó a sus hijos con suavidad pero firmeza para que se acercaran. Me miraron con evidente reticencia, emitiendo sonidos que parecían intentos de explicación o disculpa por tener que irse. Me arrodillé en la nieve y dejé que se acercaran una última vez. El más pequeño se apretó contra mí brevemente, emitiendo un sonido suave que solo podría describirse como cariñoso. El más grande me tocó la cara suavemente con una mano y luego emitió una compleja serie de sonidos que parecían un agradecimiento en cualquier idioma. Intenté hablarles para hacerles saber que cuidarlos había sido mi privilegio, no mi carga. No creo que entendieran mis palabras, pero parecieron comprender mi tono e intención. Ambos me tocaron las manos una última vez antes de regresar hacia su familia.
El líder emitió un sonido bajo, e inmediatamente todo el grupo comenzó a avanzar hacia el bosque. El pequeño permaneció cerca de sus padres, pero no dejaron de mirarme hasta que los árboles los ocultaron. En cuestión de minutos, desaparecieron por completo. El bosque los engulló como si nunca hubieran estado allí. De no ser por las huellas en la nieve y los recuerdos grabados en mi mente, podría haberme convencido de que todo había sido un sueño. El silencio después de que se fueron fue ensordecedor. Durante 4 días, mi cabaña había estado llena de sonidos suaves, movimientos delicados, la presencia de seres que aprendían, crecían y se comunicaban. Ahora era solo yo otra vez, y el silencio se sentía opresivo. Pasé el resto del día en un día haciendo las cosas normales, pero sin poder dejar de pensar en lo que había experimentado. La cabaña se sentía enorme y vacía sin mis pequeños visitantes. No dejaba de esperar oír sus suaves llamadas o verlos traerme trozos de leña para la fogata. Esa noche, no pude dormir. Seguí repasando cada momento del encuentro, desde encontrarlos casi congelados hasta verlos desaparecer en el bosque con su familia. ¿Había sucedido realmente? Mi parte racional insistía en que debía haber sido una alucinación provocada por el aislamiento y el estrés de la tormenta. Pero la evidencia era innegable. Las mantas que habían usado aún olían diferente, con un aroma salvaje y natural que no se parecía en nada a ningún animal que conociera. Las tazas de las que habían bebido estaban exactamente donde las había dejado después de fregar. Y lo más convincente era que sus huellas aún eran visibles en la nieve alrededor de la casa, junto a las enormes huellas de sus familiares. Me di cuenta de que la experiencia me había cambiado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Durante 4 días, había sido responsable de 2 seres que dependían completamente de mí para sobrevivir. Me había sentido protectora, maternal, conectada a algo más grande que yo de una forma que no había experimentado desde que mis hijos eran pequeños. Durante los días siguientes, me encontré buscando señales de mis antiguos huéspedes. A veces creía vislumbrar movimiento en los árboles lejanos, pero nunca estaba seguro de si eran ellos o solo sombras e ilusiones. Pequeños detalles alrededor de la propiedad comenzaron a cambiar de maneras que me hicieron reflexionar. Mi pila de leña, que había estado apilada un poco al azar, parecía más organizada cuando salí a buscar leña para el fuego. Aparté las ramas caídas que bloqueaban el camino, aunque no las toqué. Lo más significativo fue que comencé a encontrar pequeñas ofrendas en el borde de mi propiedad, piedras lisas dispuestas en patrones, manojos de bayas secas, trozos de corteza con interesantes diseños naturales. Aparecían de la noche a la mañana y siempre estaban colocados donde me aseguraría de verlas durante mis rutinas diarias. Comencé a dejar mis propias ofrendas, trozos de pan, fruta de mi despensa, a veces pequeñas herramientas o objetos brillantes que pensé que podrían interesarles. Siempre desaparecían por la mañana, aunque podrían haber sido cualquier animal del bosque. La sensación de ser observado no era aterradora. Me sentía protector. Tenía la clara impresión de que mi propiedad estaba vigilada, de que algo me cuidaba como yo había cuidado de mis 2 pequeños durante la tormenta. A medida que el invierno avanzaba hacia la primavera, mi comprensión de lo sucedido seguía evolucionando. Me había topado con una familia de seres que la mayoría consideraría mitológicos, pero eran tan reales como los árboles y las montañas que me rodeaban. Poseían inteligencia, emociones, vínculos familiares y estructuras sociales que se asemejaban a la sociedad humana en muchos aspectos. Más aún, habían demostrado algo que trascendía las fronteras de las especies, la capacidad de reconocer la amabilidad y responder con gratitud. El breve tiempo que pasé cuidando a sus crías había creado un vínculo que perduró mucho después de que regresaran a su hogar en el bosque. La primavera trajo nuevas pruebas de su continua presencia. Flores silvestres aparecieron en mi jardín con patrones demasiado deliberados para ser naturales. Mis plantones de hortalizas estaban protegidos de las heladas tardías por ramas de pino cuidadosamente colocadas que yo no había puesto allí. El gallinero, que había sufrido algunos daños por la tormenta, fue reparado misteriosamente una noche con materiales y técnicas que no reconocí. Empecé a comprender que ya no era solo un ser humano solitario viviendo en las montañas. Formaba parte de una comunidad más grande, una que incluía vecinos que nunca veía a la luz del día, pero que, aún así, me cuidaban. La idea debería haber sido inquietante, pero en cambio fue profundamente reconfortante. El verano trajo señales más sutiles de mis vecinos invisibles. Los senderos a través del bosque que usaba con regularidad estaban limpios de ramas caídas y escombros.
Las zonas peligrosas donde la erosión había hecho que el paso fuera peligroso estaban marcadas con piedras o palos cuidadosamente colocados. Era como si alguien estuviera cuidando las montañas específicamente para mi seguridad y comodidad. Las ofrendas también continúan, evolucionando con las estaciones. El verano trajo arreglos de bayas y plantas comestibles, siempre variedades que reconocí como seguras y nutritivas. El otoño trajo frutos secos y semillas cuidadosamente seleccionados y limpiados. La presentación siempre fue considerada, organizada de manera que demostraba cuidado y consideración. Empecé a pasar más tiempo al aire libre, en parte con la esperanza de ver de nuevo a mis misteriosos vecinos, pero sobre todo porque el bosque se sentía más seguro y acogedor que nunca. Me sentaba en mi porche por las tardes y a veces oía sonidos lejanos. No eran exactamente voces, pero tampoco ruidos aleatorios del bosque. Quizás conversaciones o quizás canciones. Las gallinas también se habían vuelto más valientes, alejándose más de su gallinero que nunca. Era como si percibieran la presencia protectora del bosque y supieran que estaban a salvo de los depredadores. De hecho, nunca perdí ni un solo pájaro a manos de zorros o halcones ese verano, a pesar de que vagaban libremente por zonas donde antes las pérdidas eran comunes. Cuando llegó diciembre, me encontré pensando constantemente en el aniversario de mi encuentro. Había pasado un año entero desde aquella increíble ventisca, desde que encontré a dos pequeñas criaturas moribundas en la nieve y cambió sus vidas y las mías para siempre. El invierno fue más suave ese año, con nevadas regulares, pero nada que se acercara a la ferocidad de la tormenta del año anterior. Casi me sentí decepcionado. Una parte de mí esperaba otra oportunidad para ayudar, otra oportunidad para demostrar que se podía confiar en los humanos. Justo en el aniversario de la noche en que las encontré, oí sonidos familiares fuera de mi cabaña. Esta vez no lloraban, sino que eran suaves llamadas que reconocí al instante. Miré por la ventana y vi huellas en la nieve fresca. No eran las enormes huellas de adulto que había visto antes, sino unas más pequeñas, tal vez del tamaño de un joven adulto, o de un adolescente avanzado. Me puse el abrigo y salí, siguiendo las huellas hasta el límite de mi propiedad. Allí, apenas visibles a la luz de la luna, había dos figuras de pie junto al árbol. Eran mucho más grandes que de bebés, pero aún más pequeñas que los adultos que había visto ese día en la nieve. Los mismos dos niños, ahora casi adultos. No se acercaron a la casa, pero se quedaron allí varios minutos, emitiendo ocasionalmente sonidos suaves en mi dirección. Tuve la clara impresión de que me saludaban, querían saber cómo estaba, que sabían que estaban bien y que no habían olvidado lo que había hecho por ellos. Los llamé con dulzura, agradeciéndoles que vinieran, diciéndoles lo bien que me alegraba volver a verlos. Parecieron entender mi tono, aunque no pudieran entender mis palabras. Uno de ellos, pensé que podría ser el más pequeño del año anterior, levantó lo que parecía una mano en algo muy parecido a una ola. Luego se perdieron en el bosque, dejando solo sus huellas y mi abrumadora gratitud por este breve reencuentro. Esa visita estableció un patrón que se prolongó durante años. Cada invierno, generalmente cerca del aniversario de nuestro primer encuentro, recibía alguna señal de que recordaban. A veces eran huellas en la nieve. A veces, llamadas remotas. Una vez, un pequeño montón de piñas dispuestas en mi porche, formando un patrón que formaba lo que podría haber sido un rudimentario intento de letras. La presencia protectora tampoco se fue. Sobreviví a varios inviernos más duros y veranos difíciles, pero nunca me sentí realmente solo ni en peligro. La comida siempre se complementaba con ofrendas silvestres cuando mis provisiones escaseaban. Los peligros potenciales alrededor de mi propiedad estaban marcados o eliminados antes de que los encontrara. Mi línea de agua, que debería haberse congelado por completo durante las olas de frío extremo, por alguna razón nunca lo hizo. Empecé a darme cuenta de que lo que había experimentado no era solo un encuentro casual. Era la adopción de hechizos. Al salvar a sus hijos, me convertiría en parte de su familia extendida. Las reglas y obligaciones que rigen sus relaciones mutuas ahora también se aplicaban a mí. Esta comprensión me trajo consuelo y responsabilidad. Tuve cuidado de nunca abusar de la protección que recibía, de nunca correr riesgos innecesarios ni comportarme de maneras que pudieran poner en peligro a mis guardianes invisibles. También me aseguré de seguir ofreciéndoles lo que pudiera: comida, herramientas sencillas, objetos brillantes que pudieran serles útiles o interesantes. Pronto, tendré que empacar mis pocas posesiones y dejar esta montaña por última vez.
Me mudaré a un pequeño apartamento en el pueblo donde podré recibir la atención médica y la asistencia diaria que mi cuerpo envejecido requiere. Será cómodo y seguro, pero no será mi hogar. La vida que he vivido aquí, la relación que hemos compartido, ha sido el mayor privilegio de mi existencia. Que seres que tienen todas las razones para temer y evitar a los humanos confíen en mí, que una especie que no es la mía me acepte como familia. No puedo imaginar un honor mayor. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Interpreta lo que quieras, pero si alguna vez estás solo en la naturaleza y oyes que alguien pide ayuda, espero que recuerdes que la valentía no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto incluso cuando estás aterrorizado. Para más historias interesantes, lee esto.